Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acá de nuevo con un nuevo tema dentro de lo que sería la unidad 4 de la materia de planificación social en la carrera de trabajo social de la Universidad Nacional de San Juan. En este caso vamos a tocar uno de los temas centrales de la unidad 4, que es la evaluación de resultados y evaluación de impacto de programas y proyectos. Básicamente se trata de una evaluación ex post, es decir, que se implementa luego que ha terminado la ejecución de la intervención en distintos momentos. Y vamos a tratar de ver cuáles son las particularidades, vamos a introducir un poco este tipo de evaluación y mostrar algunos ejemplos. Entonces hemos preparado la clase de la siguiente manera. En primer lugar vamos a ubicar este tipo de evaluación en el ciclo de vida del proyecto. Luego vamos a tratar de brindar algún concepto, alguna caracterización de este tipo de evaluación, de cada una de estos tipos de evaluación, es decir, resultados e impacto. En tercer lugar vamos a tratar de ver qué observa de la intervención cada tipo de evaluación, es decir, en qué aspectos de la intervención se concentra. En cuarto lugar vamos a tratar de ver un tema que es bien complejo, sobre todo en evaluación de impacto, que es la atribución, es decir, cómo le atribuimos determinados impactos a una intervención. Y vamos a ver un par de ejemplos como para poder llevar a tierra, digamos, o a terreno, a un caso concreto, este tipo de herramientas para analizar la efectividad y eficacia de una intervención. Finalmente vamos a ofrecer algunos consejos prácticos y por supuesto la bibliografía que recomendamos como para entrarle al tema, ¿no? Como para abordar un poco el tema. Entonces comenzamos con la clase. Ya hemos visto en clases anteriores la noción de ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Es decir, este conjunto de momentos por los cuales atraviesa la gestión o acompañamiento o gerencia de un programa o un proyecto, desde el análisis situacional, es decir, el diagnóstico, la identificación de los problemas, hasta la evaluación final. Estos dos tipos de evaluación que vamos a ver ahora se concentran básicamente al final de la intervención, es decir, una vez que ha terminado la ejecución del programa, la operación que le llamamos, se conoce como un tipo de evaluación ex post, justamente porque es después de la intervención y tiene la particularidad de que se realizan en distintos momentos a posteriori de la intervención. La evaluación de resultados, como vamos a ver, es una evaluación que se realiza por lo general inmediatamente terminó la intervención. Terminó el proyecto, se realiza una evaluación de resultados que muchas veces también se la conoce como evaluación de desempeño. Y la evaluación de impacto por lo general se realiza al terminar la intervención, pero mucho tiempo después. Eso va a depender del tipo de intervención, pero por lo general se dejan pasar 2, 3, 4, 5 años, justamente para que los resultados de la intervención puedan generar los llamados impactos o efectos en el largo plazo. Para concentrarnos conceptualmente o para introducir conceptualmente cada uno de estos tipos, podríamos decir que la evaluación de resultados se concentra básicamente en los cambios a corto y mediano plazo, es decir, es el logro de los objetivos intermedios de la intervención, los cambios que le llamamos de segundo nivel, es decir, son los cambios de los cuales el programa o el proyecto es enteramente responsable. Algunos le llaman, como decíamos, evaluación de desempeño. Acá hay dos criterios básicos que vamos a ver, que es la eficacia y la eficiencia, que aparecen como muy fuertes para evaluar los resultados. Por su parte, la evaluación de impacto tiene que ver con estos cambios a largo plazo, es decir, los efectos que los resultados de la intervención
han tenido en las comunidades, en la zona donde se desarrolló el proyecto, respecto de la situación inicial, y son los llamados cambios de tercer nivel, que algunos le llaman cambios globales o los fines, es decir, los cambios que queremos que ocurran como consecuencia de la intervención, pero en el largo plazo. Básicamente, estas son las dos ideas fuerzas que diferencian a cada uno de estos dos tipos de evaluación, que mayoritariamente están concentrados en los resultados, en distintos tipos de resultados. Por eso también algunos hablan de estos tipos de evaluación como una evaluación de tipo sumativa, a diferencia de otros tipos de evaluaciones que ponen un énfasis en lo formativo, es decir, en generar aprendizajes a partir de la intervención. Pero bien, vamos a continuar desmenuzando un poco estas dos formas de evaluar resultados para poder comprender su utilidad en distintos tipos de intervención. Permítanme recordar algo que ya hemos visto en varias de las clases anteriores, pero que es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Que son lo que le llamamos los elementos de la cadena de resultados, o los elementos básicos de una intervención. Acá vemos en la cadena de resultados básicamente estos elementos, que son 5, y que comienzan por los insumos, este conjunto de recursos que pueden ser humanos, financieros, materiales, que nos permiten desarrollar un conjunto de actividades, que son básicamente las acciones centrales de la intervención, es decir, las que van a producir los cambios. Básicamente los cambios que estas producen son los productos, que son bienes y servicios generados a partir del proyecto. Estos productos van a contribuir, al finalizar el proyecto, en el logro de determinados resultados, que son los efectos, justamente a corto y mediano plazo, que son responsabilidad de la intervención, los cuales van a contribuir en el largo plazo a determinados impactos, que son los cambios y efectos de los resultados respecto de la situación inicial en el largo plazo. Estos 5 elementos, que muchas veces le llamamos cadena de resultados, se caracterizan por responder a 3 tipos de preguntas muy singulares. Cuando pensamos en un tipo de proyecto, por ejemplo, si estamos pensando en un proyecto de huertas, muchas veces ¿a qué nos estamos refiriendo? Al qué del proyecto. El qué son los productos, es decir, este proyecto hace huertas, ¿no? Cuando describimos cómo se va a implementar el proyecto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente a las actividades, es decir, a los insumos y actividades, es decir, cómo combinamos distintos insumos o recursos para desarrollar las actividades. La pregunta clave que tiene que ver respecto de esta cadena de resultados y estos dos tipos de evaluación que vamos a ver ahora es el para qué, ¿no? El para qué generamos las huertas. ¿Para qué queremos que estas comunidades que tenían, supongamos, un problema de seguridad alimentaria, generen huertas para autoproducir alimentos? Entonces habrán 2 para qué. Uno que son los resultados, que probablemente tenga que ver con mejorar su nivel nutricional y la diversidad de productos que comen, y otro tendrá que ver con los impactos, es decir, un cambio a largo plazo que probablemente tenga que ver con mejorar la calidad de vida y las condiciones de vida con una mayor autodependencia respecto de ingresos monetarios al autoproducir alimentos. Es importante entender que estos 3 tipos de preguntas juegan respecto de los distintos elementos de una intervención, y nosotros nos vamos a concentrar ahora en este curso, en esta clase, en básicamente el para qué de la intervención. Vamos a tratar un poco de retomar también algunas cosas que ya hemos visto en la materia que tienen que ver con los supuestos básicos de una intervención planificada, para luego tratar de comprender estos 2 tipos de evaluación dentro de esa estructura o ese modelo, digamos, de intervención planificada. Entonces comencemos por decir o recordar que para que una evaluación se jacte de planificada necesita partir de una situación inicial, generar un conjunto de actividades que están articuladas entre sí de una manera lógica, que buscan transformar una realidad y que, por supuesto, involucra a una multiplicidad de actores para lograr una situación final que ojalá sea diferente a la situación inicial. Habíamos dicho también que este tipo de intervención planificada está pensada en un tiempo y en un espacio, es decir, la duración de la intervención va a depender del tipo de intervención, pero estamos pensando que los proyectos de las intervenciones tienen un principio y un final. Y también habíamos dicho que este tipo de intervención puede suponer distintos niveles o tipos de cambio. Habíamos pensado, y esto lo acabamos de decir hace un ratito, que las intervenciones tienen un conjunto de elementos que van de alguna manera, de manera causal, generando cambios desde muy pequeño nivel, desde muy pequeña cuantía, podríamos decir, a cambios mucho más importantes. Estos cambios
los vamos a identificar con niveles de cambio que tienen una relación con el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Los cambios de primer nivel son los cambios que son el resultado de las actividades concretas, los productos, y que se realizan en el cortísimo plazo, es decir, cuando se está ejecutando el proyecto. Los cambios de segundo nivel, que son los cambios a los que el proyecto quiere lograr como resultado directo de la intervención, que muchas veces le llamamos cambios de medianos plazos, también le llamamos cambios inmediatos, algunos le llaman propósitos, tienen distintos nombres, y los cambios de tercer nivel, que hace referencia a estos cambios en el largo plazo, que le llamamos impacto. Habíamos dicho también que había una forma de vincular estos niveles de cambio de una manera lógica a través de preguntas. El para qué responde a las preguntas que tienen que ver con identificar los cambios desde los niveles más básicos hacia los niveles más generales. Es decir, cambios de primer nivel, tales productos, nos podemos preguntar ¿para qué los queremos? Bueno, para contribuir a estos cambios de segundo nivel. ¿Para qué queremos lograr estos cambios de segundo nivel? Para contribuir a estos cambios de tercer nivel. Y encontramos una relación lógica, es decir, en qué medida estos cambios de primer nivel contribuyen efectivamente a los de segundo nivel y así. Y también podemos hacer la pregunta inversa, es decir, desde lo más general a lo más particular. La pregunta básicamente es ¿a través de qué? Supongamos que tenemos identificado a nivel de un programa social o una decisión de gobierno cambios de largo plazo que queremos lograr. Uno podría pensar a la hora de diseñar un programa, un proyecto, bueno, ¿a través de qué podemos lograr estos cambios? Entonces uno va a pensar en cambios más concretos o cambios que son responsabilidad del proyecto y luego cambios más específicos que son responsabilidad de las actividades. Es muy importante que una intervención planificada tenga consistencia y coherencia y relación causal, en algunos casos más débil que en otros, pero que tenga relación causal entre estos tres niveles de cambio. Ahora nos vamos a preguntar qué mira cada tipo de evaluación. Primero vamos a identificar el seguimiento, que ya lo hemos visto en una clase específica, es decir, que no lo vamos a desarrollar, pero simplemente para recordar que el seguimiento es un tipo de evaluación durante, ya no es una evaluación ex post y por consecuencia se ejecuta principalmente, aunque no solamente, pero principalmente durante la ejecución del proyecto. Y el seguimiento, evaluación durante o concurrente, se va a concentrar básicamente sobre este trinomio de elementos de la intervención, que son los insumos, las actividades y los productos. Es decir, el seguimiento va a tratar de observar cómo se están desarrollando las actividades en función de un plan de trabajo y se están logrando los productos que se esperaban lograr en ese cronograma de trabajo. La evaluación de resultados, y acá es una de las evaluaciones que vamos a ver ahora, es una evaluación ex post porque se concentra en los resultados una vez que ha terminado la intervención, y la evaluación de impacto, por supuesto, como su nombre lo dice, se concentra sobre los impactos. Entonces acá tenemos como tres tipos de evaluación diferentes, una que es durante y otras que son ex post, se concentran sobre distintos elementos de la cadena de resultados de la intervención. Vamos a avanzar ahora en caracterizar o recordar primero a qué refería el seguimiento, simplemente para diferenciarlo de los otros, y después nos vamos a concentrar básicamente en cuál es la especificidad de la evaluación de resultados y de la evaluación de impacto. Como habíamos dicho, el seguimiento es un tema que ya hemos visto, evaluación durante, evaluación concurrente, monitoreo le llaman algunos también, y lo hemos desarrollado en una clase en esta unidad. Si tienen dudas pueden volver a esa clase antes de avanzar con esta. Vamos a recordar como los tres elementos centrales del seguimiento. Habíamos dicho que el seguimiento es un proceso continuo y sistemático de recolección, análisis y uso de información sobre la ejecución del proyecto. Es decir, un proceso continuo que se realiza principalmente durante la ejecución de la intervención. El segundo elemento que habíamos tenido en cuenta es que sirve para ratificar, confirmar el rumbo de la intervención o corregirla en caso de que hayan aparecido imprevistos o sean necesarias modificaciones. El tercer elemento es sobre qué se concentra, es decir, qué mira. Se concentra principalmente sobre actividades y productos, cómo se están generando, qué problemas hay en el desarrollo de esas actividades. Y se va comparando principalmente lo que estaba en el diseño del programa, en la propuesta, en el proyecto, lo que normalmente le llamamos el proyecto, que es el formulario de presentación del proyecto, donde hay un cronograma de actividades, con el desarrollo de las actividades en sí. Comparando estos dos elementos, de alguna manera vamos dando cuenta del desarrollo de la intervención y vamos teniendo información útil para tomar decisiones, y recordemos que esto es lo más importante del seguimiento, decisiones que sean oportunas, que no
lleguen al final del proyecto cuando ya no hay nada que hacer, sino que permitan redireccionar y construirle viabilidad a la intervención. Bien, entendido o recordado el seguimiento, vamos a comenzar a meternos un poquito más en tema de los dos tipos de evaluaciones a los que queremos prestar atención en esta clase. Uno, como dijimos, es la evaluación de resultados. La evaluación de resultados tiene como distintos conceptos, algunos le llaman evaluación de desempeño, pero básicamente lo más importante es poder dar cuenta de los resultados que el proyecto se propuso lograr y que es enteramente responsable. Podríamos sintetizar en 3 elementos claves el concepto de este tipo de evaluación. Uno de los elementos es que analiza el desempeño del proyecto, su capacidad para lograr los resultados propuestos o alcanzar los objetivos específicos de la intervención. El otro de los elementos es que hace referencia básicamente a 2 criterios de evaluación que hemos visto también en una clase. Uno de ellos es la efectividad o eficacia, que las usamos como sinónimo, que tiene que ver con el grado de cumplimiento de los objetivos, independientemente del costo en tiempo, en dinero, que haya implicado el logro de los objetivos. El segundo elemento o criterio es la eficiencia, y que este tiene que ver con el uso de los recursos, la racionalidad en la que se utilizan los recursos, se desarrollan las actividades, es decir, el modo en que se logran los resultados. El tercer elemento, que es clave para comprender este tipo de evaluación, es qué mira, ¿no? ¿Qué mira de la intervención? Este tipo de evaluación mira lo que sería el logro de los objetivos, y para eso va a comparar los objetivos según como estaban expresados en el diseño del proyecto, qué se quería lograr respecto de lo que finalmente se logró. Cuando veamos un ejemplo vamos a poder ilustrar de alguna manera este tipo de aspectos que mira este tipo de evaluación, es decir, cómo comparar lo que se quería lograr con lo que efectivamente se logró a nivel de resultados de la intervención. Y entonces entramos a este tercer tipo de evaluación que estamos viendo. Básicamente hemos visto seguimiento o evaluación durante como un repaso, hemos visto un concepto de evaluación de resultados y ahora vamos a ver el concepto también repartido en 3 elementos de lo que sería la evaluación de impacto. Entonces podemos decir sintéticamente que la evaluación de impacto tiene que ver con analizar el cambio en la vida de las poblaciones como consecuencia de los resultados de una intervención. Es decir, acá estamos pensando tanto en cambios positivos, cambios negativos, cambios esperados o no esperados, incluso cambios no intencionados que pueden llegar a ser positivos a partir de la intervención. Otro de los elementos conceptuales de la evaluación de impacto es que es una evaluación que intenta comprender cuáles son los efectos que los resultados del proyecto tienen en el largo plazo, en la población que ha sido directamente beneficiaria o en la población indirectamente beneficiaria. Es decir, estamos pensando los efectos de los resultados. Fíjense cómo hay una cocausalidad, resultados del proyecto que a su vez generan efectos, ¿no? Efectos en el largo plazo. El tercer elemento es sobre qué se concentra. Esta evaluación se concentra básicamente sobre una especie de comparación entre lo que era la situación inicial, la situación sin la intervención. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico o un análisis situacional, tenemos un conjunto de indicadores que nos permiten una especie de fotografía de esa situación, nos permiten caracterizar esa situación. Bueno, lo que va a hacer la evaluación de impacto entonces es comparar esa situación inicial que teníamos sin intervención con la situación final o la situación actual, es decir, la situación cuando hacemos la evaluación de impacto. Entonces ya no importa tanto los resultados del proyecto, sino los cambios que han ocurrido, y el gran desafío, como vamos a ver en esta clase, es poder atribuir esos cambios que observamos a los resultados de la intervención y no a otros factores. Entonces, habíamos dicho que la evaluación de resultados tiene que ver con el análisis o la valoración de la capacidad del proyecto de lograr los objetivos que se había propuesto. Algunas consideraciones y sobre todo algunas preguntas que me gustaría destacar de este tipo de evaluación. Habíamos dicho que todo tipo de evaluación genera preguntas a la intervención, ¿no? Es decir, básicamente es una investigación, por eso hay preguntas, pero es una investigación sobre una intervención, ¿no? Sobre los efectos, los resultados de una intervención en distintos niveles de cambio. En este caso me gustaría destacar esta singularidad a partir de las preguntas, es decir, tanto para la evaluación de resultados como para la evaluación de impacto, cuáles son las preguntas típicas que este tipo de evaluación realiza.
Entonces, recordemos que la evaluación de resultados es una evaluación que mira los efectos a corto y mediano plazo de los productos de la intervención. Esto genera una relación causa-efecto directa, es decir, el conjunto de productos, 10, 15, 20 productos de la intervención generan el resultado esperado de manera directa. Por ejemplo, la preparación de la tierra, la siembra, el manejo del cultivo, el riego, el abono, la cosecha, generan los productos de la huerta, que era probablemente el objetivo de resultados de segundo nivel de la intervención, ¿no? Es decir, hay una relación causal directa y hay una atribución muy clara. Podemos saber rápidamente cuáles son los resultados que son atribuibles al proyecto y cuáles no. Algunas de las preguntas claves que vamos a hacer en este tipo de evaluación son: ¿qué cobertura tiene el proyecto? Es decir, la cobertura propuesta, cuántas familias se quería alcanzar y cuántas efectivamente se alcanzaron. ¿Hasta qué punto los resultados alcanzados coinciden con las metas propuestas? ¿Cuáles son los factores centrales que determinan el logro o no logro de los objetivos? Es decir, acá pensamos en factores externos, ¿no?, que puedan haber afectado la intervención. ¿Qué resultados no planeados, positivos o negativos, se han presentado? ¿Cómo se valoran dichos resultados en términos de éxito de la intervención? Y también podemos pensar en cuestiones más de eficiencia. Por ejemplo, ¿se ha elegido la solución más apropiada en términos de eficiencia? ¿La tecnología que se usó o que se optó en este proyecto era la que tenía la mejor relación costo-efectividad? Entonces estamos pensando en eficiencia. ¿En qué medida los recursos se han utilizado de una manera austera, de una manera racional y se han maximizado lo que muchas veces decimos que son recursos pobres para los pobres, ¿no? Porque muchas veces las políticas sociales en la historia de nuestros países tienen esa característica, que tienen pocos recursos para atender una población pobre, ¿no? Muchos dicen pobres programas para pobres personas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esos recursos los hemos usado de una manera eficiente, de manera tal que sean más efectivos, ¿no? Bueno, este tipo de preguntas son las preguntas típicas que hace la evaluación de resultados. Veamos ahora cuáles son las preguntas típicas que hace la evaluación de impacto. Recordemos que la evaluación de impacto tiene que ver con los cambios en el más alto nivel de los indicadores sobre mejoras sostenibles en la calidad de vida de la gente. Es decir, son cambios muy a largo plazo. Son cambios mucho más significativos porque mejorar la calidad de vida, mejorar la autoestima de la gente, mejorar el nivel de estándar en determinadas condiciones, mejorar, por ejemplo, el rendimiento escolar a partir de una mejor alimentación, son elementos mucho más significativos que hacer la huerta en sí mismo, por ejemplo. Pero son de mucho más difícil atribución, es decir, atribuirle el cambio en la calidad de vida a un determinado programa es muchas veces muy difícil porque esa calidad de vida puede haberse visto afectada o haber sido lograda por otro tipo de factores y no necesariamente por los efectos del programa. Entonces, volviendo a las preguntas principales de este tipo de evaluación, vamos a ver que este tipo de evaluación se concentra en este tipo de aspectos. ¿Qué efectos tuvieron los resultados del proyecto en el largo plazo? ¿Qué cambios, positivos o negativos, se observaron a nivel de los resultados indirectos en la población objetivo y en el entorno sectorial, es decir, en la región, en la zona? ¿Cuáles de estos cambios pueden atribuirse de una manera plausible y metodológicamente confiable a la intervención y cuáles de estos cambios no? Y acá aparece la gran dificultad que decíamos y el gran desafío de poder determinar qué cambios se le atribuyen a la intervención de una manera creíble y cuáles no. ¿En qué medida contribuye el programa a los logros superiores de la política del país o a la comunidad internacional, por ejemplo, en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, o son cambios que no tienen nada que ver con esos objetivos? ¿Y qué resultados obtenidos van a perdurar más allá del final de la intervención? Y aquí estamos preguntando sobre la sostenibilidad de la intervención, es decir, en qué medida estos cambios en el largo plazo van a seguir generando beneficios o efectos más allá de que la intervención haya terminado. Bueno, podemos generar muchas más preguntas, es muy diverso, va a depender mucho del programa que estemos evaluando, pero como ven, las preguntas típicas de la evaluación de resultados y de la evaluación de impacto son diferentes porque miran aspectos diferentes del proyecto. Entonces vamos a seguir especificando un poquito más ahora mientras continuamos la clase. Me interesa mucho la definición que plantea la OCDE sobre evaluación de impacto para poder también diferenciarla de la evaluación de resultados. La OCDE dice que la evaluación de impacto son los efectos a largo plazo
positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos por una intervención de desarrollo, sean directos o indirectos, esperados o no. Estos efectos pueden ser económicos, socioculturales, institucionales, ambientales o de otro tipo. Es decir, cuando hablamos de impactos, son cambios generales, cambios de distinto tipo, que podremos tratar de identificar y vamos a prestar acá mucha atención porque para cada intervención los cambios que iremos a buscar pueden ser cambios muy disímiles, muy diferentes, ¿no? Y también va a depender el tipo de enfoque que usemos para evaluar estos impactos, ¿no? Pero una cuestión que podemos prestar atención es cuáles son estos indicadores que cuando hicimos el árbol de problemas marcamos como efectos del problema priorizado. Estos efectos que tiene el problema priorizado. Estos efectos muchas veces son los cambios a largo plazo que queremos eliminar a través de la solución del problema. Entonces podemos ver en qué medida estas situaciones que estaban asociadas al problema, por ejemplo, si decimos que en esta comunidad hay un bajo nivel nutricional de los niños de 0 a 5 años y el proyecto tiene que ver con comedor infantil para mejorar el nivel nutricional, podríamos preguntarnos qué efectos tenía el hecho de que haya un bajo nivel nutricional en la comunidad. Entonces supongamos que ese efecto era que los niños se enfermaban con mucha más frecuencia de enfermedades que no debieran tener. Podemos preguntarnos a la hora de pensar en el impacto, una vez que los niños han mejorado su nivel nutricional, ¿sigue ocurriendo esta frecuencia de enfermedades o se ha disminuido? ¿No? Entonces el tipo de preguntas tiene que ver con estos cambios más sensibles y que están relacionados con los efectos que tenían el problema que hemos priorizado en la intervención. Bien, yo he dicho ya en 2 o 3 ocasiones que la evaluación de impacto tiene que ver con poder atribuirle determinados impactos o efectos en el largo plazo a la intervención. ¿Qué es esto de la atribución? Vamos a entrarle un poquito más en detalle a qué nos referimos cuando hablamos de atribución y para que luego podamos entender un poco los ejemplos que vamos a ver, ¿no? Cuando hablamos de atribución estamos hablando también de un elemento que va a aparecer frecuentemente en este tipo de evaluación, que es los contrafactuales o los grupos de control, que ahora por lo pronto los vamos a tomar como sinónimo, aunque son cosas distintas, que son cómo vamos a comparar si los efectos de la intervención en el largo plazo tienen o no tienen que ver con la intervención misma, o son efectos que afectan a todos por igual más allá de que hayan sido beneficiarios de esta intervención. Entonces, por atribución estamos pensando en responder a la pregunta ¿cómo sabemos si los cambios observados en los participantes del proyecto, es decir, la población beneficiaria del proyecto, estos pueden ser cambios de distinto tipo, podrían ser mejoras en el ingreso, mejoras en las condiciones de salud, mejora en la adquisición de capacidades, mejora en la asistencia escolar, etc. Es decir, ¿cómo sabemos si estos cambios se deben a la implementación y resultados del proyecto? Por ejemplo, el proyecto ofreció crédito para mejorar ingresos, suministro de agua para mejorar la salud, pases de transporte y construcción de escuelas para mejorar la asistencia escolar, etc. O estos resultados se deben a otros factores que no están necesariamente relacionados con la intervención. Por ejemplo, podrían ser factores como el cambio o mejoras en la economía en general, que lleva a que la gente mejore los ingresos, cambios demográficos que hacen que la gente se enferme menos, otros programas de desarrollo que ayudan a mejorar la asistencia escolar. Es decir, podríamos decir que estos cambios que uno podría de alguna manera benevolente asignar a una intervención podrían no ser tales y ser generados por otros factores, ¿no? Entonces la atribución es poder saber estas 3 preguntas o esta pregunta desmenuzada en 3 elementos, es decir, cómo vamos a saber que los cambios observados en la población beneficiaria tienen que ver con la implementación del proyecto y no con otros factores. Entonces, siguiendo un poco con la cuestión de la atribución, me gustaría pensar en un ejemplo hipotético para poder encontrar la diferencia entre lo que serían los cambios atribuibles a la intervención y los cambios que no son atribuibles a la intervención. Pensemos entonces en la situación de estas 2 personas, María y José. Ambos son pequeños productores forestales de Misiones que se dedican a plantar árboles para vender la madera en distintos aserraderos. En la línea de base, es decir, el diagnóstico, la situación inicial, la situación sin intervención, ambos tienen un ingreso muy parecido, más o menos $500 o 500 pesos, no importa la unidad de medida, por mes.
fruto de la actividad productiva que ellos hacen, que es plantar árboles y vender madera. Vamos a tratar de imaginar la situación en el corto plazo, en el mediano plazo, en el final de la intervención y en el largo plazo. Cuando nosotros los invitamos a participar a estos dos productores al programa, José dice: no me interesa participar, yo no quiero sumarme a ningún programa, yo siempre he estado solo, a mí me gusta mi actividad en solitario. Entonces él sigue haciendo su actividad, y si nosotros medimos su ingreso al final, cuando vamos a hacer la evaluación de impacto, lo que vamos a ver es que José ha mejorado su ingreso. A pesar de que no participó en el proyecto, él ha mejorado. Pasó de 500 pesos por mes a 1.000 pesos por mes, o $1.000, no importa la unidad de medida. Si lo comparamos con María, María sí participó del proyecto, recibió asesoramiento técnico, recibió capacitación. ¿Y qué pasa con María? María desempeña mucho mejor a partir del mismo periodo de tiempo y logra mejorar su ingreso desde 500 a 1.500. Entonces la pregunta que uno haría, y que muchas veces hacen los funcionarios cuando dan cuenta de sus programas o de sus proyectos, es que el programa permitió que los beneficiarios del proyecto, como María, mejoren su ingreso desde 500 a 1.500, ¿no? Es decir, hacen referencia a la situación en la línea de base con la situación una vez que ha terminado el proyecto. Pero eso es un error, porque si José, que no participó del proyecto, también tuvo mejoras, probablemente no todas las mejoras que tuvo María se deben a la intervención, sino a otros factores. Entonces, ese pasar de 500 pesos a 1.500 no es el verdadero impacto del proyecto, no son las mejoras del proyecto. Las mejoras del proyecto son la diferencia entre lo que María logró respecto de lo que Juan logró sin intervención. Es decir, esa sería la situación con y sin proyecto, comparadas, ¿no? Este sería el verdadero impacto. Entonces acá, en la gráfica, lo que nos permite ver es que tenemos que ser muy serios, digamos, a la hora de atribuirle efectos, ¿no?, o cambios a la intervención. Para eso es muy importante, y acá aparece un poco lo que yo les decía de la contrafactual o el grupo de comparación, poder tener grupos de control que sean comparables, es decir, que en la situación sin intervención tienen particularidades similares, características similares, en este caso como pequeños productores, pero también en sus condiciones de vida. Entonces, de esa manera podemos decir que estas dos personas, si no hubiesen tenido intervención, como están en situaciones muy similares, podemos asumir que hubiesen evolucionado de la misma manera, y que los cambios que tuvo María respecto de José, esa diferencia de cambios tiene que ver con la intervención. Lo que hemos visto en el ejemplo, este ejemplo de alguna manera infantil que yo uso para poder tratar de fijar un poco la idea, en otras palabras es responder a la siguiente pregunta que se hace acá el amigo en la pantalla. ¿Qué cambios habrían ocurrido en la condición de la población objetivo si no hubiera existido la intervención a través de este proyecto? Básicamente es poder decir qué cambios hubiesen ocurrido si no hubiera habido, o si estas familias no hubiesen participado, que sería un poco el ejemplo. Entonces vamos a acudir a otro ejemplo, en este caso una nota tomada del diario de la declaración de un funcionario responsable de un programa de vivienda social. En la nota este funcionario argumenta los grandes beneficios que tiene la realización de viviendas porque tienen un impacto positivo en el ingreso de las familias. Textualmente dice así: después de que las familias estuvieron viviendo en las casas generadas por el proyecto durante 3 años, un estudio descubrió que sus ingresos crecieron un 50%. Entonces acá nos preguntamos, ¿eso es cierto? ¿Efectivamente es así? ¿Es que las viviendas tienen un efecto positivo en el ingreso de la gente? Y acá podemos enfrentar distintas situaciones. El dato que tenemos objetivo y que se puede medir es que estas familias, ¿no es cierto?, mejoraron, estas familias que han estado participando del proyecto, que recibieron las viviendas, mejoraron su ingreso en un 50%, ¿no? Es decir, lo cual es muchísimo. Tenemos dos situaciones. Si tenemos un grupo de control, el escenario 1, y le preguntamos a las familias, es decir, el grupo de comparación no ha recibido la vivienda, pero tenía, como es grupo de comparación, tenía similares condiciones
en la situación sin intervención que los que sí recibieron la vivienda, y vemos que estas familias no han mejorado su ingreso. Entonces, si son comparables, podemos decir que efectivamente hay una evidencia de que el impacto de las viviendas es positivo en el ingreso. Es decir, que hay un potencial incremento del ingreso, podrá ser del 50, 40, un poco más, pero que efectivamente las viviendas han tenido un efecto en la mejora del ingreso. Ahora, podríamos tener el escenario 2. El escenario 2 dice que el 50% mejora en el grupo de comparación, es decir, la gente que no accedió a la vivienda y que tenía condiciones similares en la situación sin intervención, también mejoró el ingreso un 50% aproximadamente. Esto quiere decir que esas mejoras en el ingreso no se deben al proyecto o a las viviendas concretamente, sino a otros factores. Probablemente habrá que investigar una mejora en la situación económica general de la zona. Para completar la aproximación conceptual que hemos hecho respecto de la evaluación de impacto, me gustaría compartirles un video animado que ha hecho la Oficina de Evaluación de UNICEF. UNICEF es una de las organizaciones de Naciones Unidas que más ha invertido tiempo, capacidad, trabajo, networking, es decir, relacionamiento entre distintos actores, en la formación y capacitación en temas de evaluación. Y tiene un programa, como vamos a ver, que es de capacitación en evaluación de impacto y otro tipo de evaluación, donde van a ver ustedes al final del video animado la página web para poder acceder a más materiales, pero de alguna manera esta animación sintetiza y agrega nuevos elementos a lo que hemos desarrollado. Así que acá lo compartimos. Las evaluaciones de impacto proporcionan información sobre los impactos que producen los programas y las políticas. Las evaluaciones de impacto se diferencian de otros tipos de evaluaciones por 3 razones. 1. Las evaluaciones de impacto o negativos. 2. Miden también los objetivos de la intervención, así como cualquier otro efecto imprevisto. 3. Las evaluaciones de impacto siempre incluyen un análisis de las posibles causas de los efectos observados. Les presento a Anne. Es experta en seguimiento y evaluación de la oficina de UNICEF en Kenia, donde participa en un programa multinacional para poner fin a la mutilación y ablación genital femenina. Anne desea evaluar el impacto de su programa. Es importante que la evaluación de impacto se realice en el momento oportuno. Si se hace demasiado pronto, quizás no refleje con precisión los impactos. Si se hace demasiado tarde, quizás ya no podrá fundamentar las decisiones. Una vez que Anne sepa cómo va a utilizar esos resultados y disponga de suficiente tiempo y recursos para que merezca la pena llevar a cabo la evaluación de impacto, deberá decidir el propósito de la evaluación. ¿Tiene fines formativos? Es decir, ¿el objetivo es mejorar o reorientar una política o un programa? ¿O tiene fines sumativos, cuando el objetivo es fundamentar las decisiones acerca de si es necesario mantener, interrumpir, reproducir o ampliar la política o el programa? Si Anne decide que resulta adecuada una evaluación de impacto, debe definir las preguntas clave de evaluación. En general, una evaluación de impacto responde a 3 tipos de preguntas. Preguntas descriptivas, que preguntan ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál es la situación inicial? ¿Qué ha conseguido la intervención? ¿Y qué cambios se han producido en las condiciones? Preguntas causales, que preguntan ¿qué ha provocado o contribuido a estos cambios? Y preguntas evaluativas, que preguntan ¿cuál ha sido el mérito o el valor general del programa o la política? Se puede contestar a cada tipo de pregunta a través de diferentes diseños de investigación, así como diversos métodos de análisis y recolección de datos. Las preguntas descriptivas requieren métodos de análisis y recolección de datos específicos. Existen numerosas opciones. Para responder a una pregunta causal, Anne necesitaría un diseño de investigación que contemple la atribución y contribución. Atribución significa que los cambios observados se deben a la intervención.
Contribución significa que la intervención ha provocado en parte o contribuido a los cambios. El diseño puede ser experimental, cuasi experimental o no experimental. Para contestar sus preguntas evaluativas, Anne deberá definir unos criterios que le permitan juzgar los resultados de la evaluación y decidir si el programa se ha ejecutado correctamente en su conjunto. Por ejemplo, deberá decidir qué nivel de impacto de su programa se considerará importante. Una vez que se recolecten los datos apropiados, se valorarán los resultados según los criterios de evaluación. El siguiente elemento que Anne deberá tener en cuenta es la teoría del cambio. Una buena teoría del cambio constituye la base de una evaluación de impacto, y cualquier evaluación debería tener la suya. Una teoría del cambio explica cómo se entiende que las actividades de un programa producen una serie de resultados que contribuyen a alcanzar los objetivos de programa previstos. El programa desarrollado por Anne en África Oriental presenta una teoría del cambio parecida a esto. Si Anne entiende la teoría del cambio de su programa, eso le permitirá identificar qué aspectos de la intervención deberían examinarse, qué factores contextuales deberían tratarse, qué tipo de datos son necesarios y cuáles serán los resultados intermedios probables. Anne ya tiene una idea más clara de por qué quiere llevar a cabo una evaluación de impacto, cuáles son las preguntas clave de evaluación que debe contestar y cuál es la teoría del cambio de su programa. A continuación, deberá redactar los términos de referencia y definir las competencias necesarias del equipo de evaluación. En este caso, Anne está buscando un equipo con conocimientos suficientes del idioma y la cultura local, experiencia en evaluaciones en los países en los que se ejecuta el programa, buena formación en evaluación técnica y sólidas aptitudes en gestión de proyectos. Los términos de referencia también deben especificar por qué se lleva a cabo la evaluación, quién utilizará la evaluación, qué es la teoría del cambio, las preguntas clave de evaluación, cómo se emitirán los juicios y de qué recursos se dispone. Anne ya está muy cerca del final. Ahora solo tiene que decidir cómo se gestionará la evaluación, quién tomará cada tipo de decisiones y cómo se garantizará la calidad. Los diferentes grupos o personas encargados de tomar las decisiones pueden ser un equipo de gestión de la evaluación, que selecciona y supervisa al equipo de evaluación, proporciona asesoramiento técnico, supervisa la calidad, las visitas sobre el terreno y demás aspectos operativos de la evaluación. Y un grupo de referencia de evaluación, que presta asesoramiento técnico y cultural, y se elige entre diferentes partes interesadas relevantes. Para todas las evaluaciones, es fundamental dedicar suficiente tiempo a elaborar un diseño fiable, antes de empezar con la recolección o el análisis de datos. En general, se revisa el diseño propuesto al principio de la evaluación, y se acuerdan los cambios en un informe inicial. La gestión de la calidad durante toda la evaluación es fundamental y se consigue siendo consciente de las concesiones y debatiendo las diferentes opciones, colaborando con diversas partes interesadas en la gestión de la evaluación, siguiendo las normas éticas establecidas y utilizando un grupo de referencia de evaluación para revisar el diseño de evaluación y los proyectos de informe. Para obtener más información sobre los componentes básicos de la evaluación de impacto, consulte las síntesis metodológicas en www.unicef-irc.org. Bien, entonces para concluir con esta parte un poco más conceptual de la evaluación de impacto y de la evaluación de resultados, me gustaría, en un ejemplo que tiene que ver con un caso real del cual yo participé, está de alguna manera modificada o simplificada la información para que sea un poco más didáctico. Voy a tratar de ilustrar, digamos, en un caso real, qué miran los dos tipos de evaluación que estamos viendo en esta clase, resultados e impactos, a partir de este caso, ¿no? Para que
De esa manera sea mucho más fácil la comprensión. Entonces nos vamos a ir a una comunidad conocida como Los Tamarindos. En el año 2012, en esta comunidad, la situación sin intervención era básicamente un asentamiento popular muy precario, con viviendas muy precarias. Las características es que en esta comunidad vivían aproximadamente 100 familias. Estas viviendas eran absolutamente precarias. La tenencia de la tierra era absolutamente informal, eran ocupantes. Una de las características de esta zona es que es una zona de bajos inundables, es decir, que cada vez que llovía se inundaban las casas, con todas las consecuencias que esto tiene. De hecho, el nombre de la comunidad es muy singular, Los Tamarindos, porque los tamarindos es una especie arbórea o arbustiva que crece en zonas de aguas muy salinas, y las zonas de humedales bajos, digamos, de zonas inundables, por lo general tienen procesos de revinificación y desalinización del suelo. Las características un poco más sociales, digamos, es que el 70% de la población no tenía acceso al agua ni electricidad, no tenían cloacas, no tenían drenajes, es decir, una situación bastante lamentable, pero que representa la de más de 100 millones de habitantes que en América Latina viven en asentamientos populares con estas características. Cuando vemos el árbol de problema, el problema obviamente identificado es el problema de la precariedad de las viviendas, que es el que el proyecto resolvió o abordó. Es que los efectos que generaba esta precariedad de la vivienda eran los siguientes, ¿no? Teníamos primero condiciones de hacinamiento, porque familias numerosas vivían en apenas una pequeña habitación de 3x3, una alta ocurrencia de enfermedades gastrointestinales a partir de no tener agua potable, a partir de vivir en zonas sin cloacas, es decir, muchos gérmenes y factores de infección, además de otro tipo de enfermedades. Había un muy bajo rendimiento y deserción escolar, básicamente porque los niños estaban enfermos durante mucha época del año y además porque tenían que asistir a escuelas que estaban alejadas de la comunidad. Es decir, en esa comunidad no había una escuela. Había un alto nivel de vulnerabilidad, no solamente social, sino a nivel de inseguridad y de violencia. Cada vez que alguna de estas familias salía para ir a trabajar, era muchas veces violentada o era robada, digamos, por sus propios vecinos u otros miembros, es decir, la vulnerabilidad e inseguridad que da la precariedad de vivienda es muy alta. También había una precariedad laboral muy alta, porque la mayoría de estas familias, justamente por la inseguridad o por las condiciones en que viven, siempre tenía que haber alguno de los jefes de familia en la casa, entonces hace que no siempre puedan tener trabajo. El hecho de enfermarse los hijos de manera frecuente hace que tampoco puedan mantener estabilidad en la asistencia a los trabajos y por ende los pierden. Es decir, un contexto donde muchos de estos efectos se potencian a sí mismos, ¿no? En la intervención se proponía justamente construir un barrio con el mismo nombre de la comunidad, Barrio Los Tamarindos. Básicamente se construyeron 100 viviendas, se hizo una escuela primaria, un centro de salud, un espacio verde y un playón polideportivo. Eso fue básicamente en 2 años de ejecución del proyecto. Cuando pensamos en la evaluación de resultados, vamos a ver justamente en qué medida, acuérdense un poco a nivel de concepto, este proyecto logró los resultados que se había propuesto. Llegamos a la comunidad y al final de la intervención están las viviendas construidas y podemos dar cuenta de algunos resultados. 100 familias que han podido acceder a la vivienda, acaban de ser entregadas las viviendas. Estas 100 familias tienen acceso a agua potable, luz, gas y baños instalados. Estas familias también pueden acceder a un centro de salud que comienza a prestar los servicios de atención primaria de la salud. Los niños comienzan la escolaridad en la escuela de la comunidad y ya no en la escuela que estaba alejada en otra comunidad. Y también comienzan las actividades del polideportivo. Estos son los datos que podemos recabar a nivel de evaluación de resultados, es decir, cuánto se logró de los objetivos que se querían lograr. Cuando vamos a pensar en la evaluación de impacto, 5 años después, 2019, tenemos que ver los efectos que han tenido estos resultados, es decir, qué efectos han tenido estas viviendas a lo largo de los 5 años, ¿no?
Entonces, un poco los objetivos de esta evaluación de impacto fueron poder identificar los cambios ocurridos en el largo plazo y que pueden considerarse efectos de los resultados del proyecto, es decir, efectos de las viviendas, del centro de salud, de la escuela en la comunidad respecto de la situación inicial, y valorar en qué medida, segundo objetivo, se le puede atribuir a la intervención separando los cambios ocurridos por otros factores a los cambios que son ocurridos por la intervención. De la evaluación de impacto aparece, un poco tiene que ver con los fines del proyecto, es decir, la eliminación de los efectos del problema que habíamos visto antes, y estos fines del proyecto aparecen como impactos, y lo que se observa es que hubo una alta disminución del hacinamiento, también hubo una reducción de las enfermedades gastrointestinales en el plazo de 5 años, también hubo una mejora en el rendimiento escolar. El hecho de tener la escuela en la comunidad y de no enfermarse con frecuencia hace que los niños tengan una mejor escolaridad, no solamente en la asistencia, sino también en el rendimiento escolar. Mucho menos vulnerabilidad y mayor seguridad al tener viviendas mucho más seguras y al mismo tiempo al tener un conjunto de servicios en la comunidad, y mucha mayor estabilidad laboral a partir de que los niños no se enferman, ni que los padres tampoco se enferman, y de que tienen una mayor seguridad y menor vulnerabilidad. Es decir, estos son algunos de los impactos que se observan en el largo plazo, básicamente 5 años, como efectos o resultados de las viviendas terminadas. Esto es básicamente lo que entendemos por evaluación de resultados y evaluación de impactos en un caso concreto, en un proyecto de vivienda social. Entonces, como vemos en este caso, acá aparecen claramente lo que mira la evaluación de resultados y la evaluación de impactos, ¿no? Es decir, la evaluación de impactos como una forma de entender cuáles son los efectos que los resultados de la intervención, viviendas, escuelas, centro de salud, playón deportivo, tuvieron en la población respecto de la situación inicial. Finalmente, para concluir esta clase, que se ha hecho un poquito larga, les pido disculpas, pero creo que lo amerita, les compartimos un poco la bibliografía principal para este tema. Sobre evaluación de impacto hay muchísimo material, hay muchos videos en YouTube, van a encontrar cursos de especialización en evaluación de impacto que tienen 10, 12 clases. Acá en la materia básicamente queremos que comprendan de qué va este tipo de evaluación y cómo se puede utilizar. Bueno, le ofrecemos como bibliografía básica, digamos, para entrar al tema, la siguiente bibliografía. Primero, me parece muy interesante el trabajo de Patricia Rogers, que es una introducción a la evaluación de impacto. Es un documento muy simple, que por suerte está en español, porque hasta hace no mucho estaba solamente en inglés, y que en creo que 25 o 27 páginas desarrolla lo que es más importante de comprender para una buena evaluación de impacto. Y después tenemos dos manuales, uno del Banco Mundial y otro de la CEPAL, que son manuales de especialización en evaluación de impacto. A mí me parece que para los niveles de comprensión que proponemos en esta materia, que es absolutamente introductoria, basta con leer los capítulos 1 y 2 de cada uno de estos manuales, que introduce conceptualmente y explica de alguna manera cómo se puede desarrollar una evaluación de impacto. Con esto terminamos la clase y nos vemos en la próxima. Chao.